para que puedan repasar. Bien, entonces empecemos con este ejercicio. Eh, por ejemplo, esto de acá corresponde al tema de dinámica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer antes de realizar el ejercicio? Obviamente leer el enunciado, ¿no? Me dice calcular la aceleración del cuerpo de M2 y no hay fricción, me dice. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo que analizar el cuerpo, ¿no? El cuerpo lo voy a analizar. ¿Dónde está acá está, analizo, ¿no? El cuerpo. Por ejemplo, acá tengo dos cuerpos, ¿no? Masa uno y masa 2. Entonces, analizo cada cuerpo, M1, el cuerpo uno, ¿no? Va a haber una fuerza que va a ir hacia arriba, que viene a ser la tensión, y otra fuerza que va a ir hacia abajo, que va a ser lo que viene a ser el peso. Acá lo mismo, la tensión hacia arriba y el peso va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, sabiendo eso, la tensión, entonces la tensión, como es la misma cuerda, entonces la tensión va a ser la misma en ambos lados, ¿no? Aquí la tensión va a ser la misma tensión en ambos lados. Ahora el peso, entonces aquí voy a tener el peso uno, que viene a ser lo mismo que decir masa uno por gravedad, y acá el peso 2, que es lo mismo que decir masa 2 por gravedad, ¿no es cierto? Bien. Ahora, una vez teniendo así, una vez realizado este análisis, tengo que fijarme ahora hacia dónde va el movimiento, hacia dónde se está moviendo, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Verificando los pesos. Por ejemplo, acá masa uno viene a ser más pesado que masa 2. ¿Eso qué significa? Que el cuerpo o que el movimiento va a ser en este sentido, ¿no es cierto? Y todo lo que esté a favor del movimiento va a tener signo positivo y todo lo que esté en contra del movimiento va a tener signo negativo. En este caso, por ejemplo, la tensión, este de acá, esta tensión de acá, ¿qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Negativo, ¿no? ¿Por qué? Porque está en contra del movimiento y este va a tener signo positivo porque está a favor del movimiento. Ahora acá, este de acá, ¿qué signo va a tener? Negativo porque está en contra del movimiento y este va a tener signo positivo porque está a favor del movimiento. ¿Listo? Nada más. Ahora voy a hacer mi análisis en cada cuerpo. Empezamos con M1 primero. Voy a decir entonces, aplico la segunda ley la segunda ley de Newton y dice, ¿no? La sumatoria de fuerzas, en este caso, en el eje Y va a ser igual a la masa 2, pero masa uno, vamos a analizar primero la masa uno por aceleración, ¿no es cierto? Masa uno por aceleración. Entonces identifico qué fuerza voy a tener en mi cuerpo acá, ¿no? Tengo, por ejemplo, la tensión me dice que es negativo y el peso, ¿no? Entonces voy a poner M1 por gravedad menos la tensión y esto va a ser igual a M1 por aceleración, ¿no es cierto? Hago el mismo análisis con el otro cuerpo, sumatoria de fuerzas en el eje Y, esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces analizo sumatoria de fuerza en el cuerpo 2. Cuerpo 2 ataca. Lo mismo que tengo la tensión, que va a ser positivo, menos el peso, que es M2 por gravedad. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. ¿No es cierto? Listo. Ahora sumo las fuerzas, ¿no? Entonces voy a poner M1 por gravedad menos la tensión. Esto va a ser igual a masa 1 por la aceleración. Ahí abajo pongo el otro, menos masa 2 por gravedad y acá sería masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? Y listo. Las tensiones se van y me va a quedar acá M1 por gravedad menos M2 por gravedad. Esto va a ser igual a M1 por aceleración más M2 por aceleración. ¿Qué quiero saber? La aceleración. Entonces aquí puedo factorizar. Factorizo, ¿no? Entonces voy a tener M1 por gravedad menos M2 por gravedad. Esto va a ser igual, factorizo, aceleración va a ser igual a M1 más M2, ¿no? Y listo, despejo la aceleración. Entonces acá voy a tener M1 por gravedad menos M2 por gravedad. Todo eso va a ser sobre M1 más M2. Reemplazo datos, entonces M1 me dice que es 10, voy a poner solo números, por gravedad que es de 9,8, 9,8 menos Se ve, M2, pero no sale ni uno en que esta es de zona, 6 entra en otra zona, por 122. 9,8 y Estos esto va a dos, ser igual a M1, M1 viene a ser 10
más M2 que viene a ser de 6. Entonces la Muy bien. aceleración, ¿cuánta es la aceleración, chicos, ahí? Tienen más económico. Hay un ¿Cuál Juan sale? Carlos que viene en una mesa, no. Pero a ver, esto 10 por Tu 9,8. micrófono. no, empezando. No sabía que estaba en. Sí, sería No, no es mío, doctor. No ven. 2,45, ¿no? Entonces acá va a ser 2,45. Sería metros sobre segundo cuadrado. Y listo, nada más. ¿No? Entonces, ahí ya va ese ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Ninguna? Pasamos al siguiente. Ya, pasemos al siguiente. Ahora vamos a hacer este otro ejercicio. Me dice acá, calcular la aceleración del cuerpo de M2 si el coeficiente de fricción es de 0,12. ¿No? Entonces, lo mismo que el anterior, no tengo que hacer mi análisis en el cuerpo, ¿no? ¿Dónde está mi flecha? Acá está. Ya, por ejemplo, acá este va a tener su tensión que va a ir arriba, va a tener también el peso que va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Lo mismo acá. Acá va a ser la normal, acá va a ir el peso, perdón, la tensión, acá va a ir el peso y el que se va a poner al movimiento va a ser la fuerza de fricción, ¿no es cierto? Ahora, les pregunto, chicos, hacia dónde va a ser el movimiento? ¿Hacia este lado, hacia la derecha o hacia la izquierda? En este caso, Derecha. Hacia la izquierda. ¿hacia este lado o va a ir hacia al otro lado? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda dicen. ¿Y los otros? Derecha. Derecha, dicen, ¿no? Bien. Hace rato les había dicho, ¿no? Que tienen que fijarse en el peso, ¿no? Por ejemplo, si yo me fijo en los pesos, por ejemplo, aquí masa uno mide, es 12 y masa 2 es 20, ¿no? Pero no siempre es así. La física, es muy hermosa, ¿no? Pero también te complica, ¿no? En este caso, hay que, hay que analizar bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí, por ejemplo, el que está yendo, el que está haciendo que se mueva hacia la derecha, ¿quién viene a ser? El peso uno, ¿no? El peso uno, si yo calculo peso uno, por ejemplo, ¿cuánta fuerza me está ejerciendo hacia la derecha? O sea, derecha, aquí le voy a poner derecha, izquierda, y le voy a poner ya. Ahora, quiero saber cuánto de fuerza, por ejemplo, a simple vista, yo voy a decir que el movimiento es hacia la izquierda, ¿no? Porque el peso es mayor, pero la masa es mayor. Pero en física hay que tener mucho cuidado en eso. Ya, esa es una trampa también que les ponen los docentes, ¿no? Por ejemplo, acá, yo diría a simple vista que el movimiento tendría que ser hacia la izquierda, porque masa 2 es pesado, es mayor que M1, ¿no? Pero en física a veces no siempre es así, ¿no? A veces nos engañan, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta 100% seguro hacia dónde va a ser el movimiento? Analizando quién me ejerce fuerza hacia la derecha y quién me ejerce fuerza hacia la izquierda. Por ejemplo, hacia la derecha, el que me está impulsando el movimiento hacia la derecha va a ser el peso. En este caso vendría a ser el peso uno. Y el que se va a oponer a ese movimiento, ¿quién va a ser? Simplemente la fuerza de fricción. Ahora analizo, pues, ¿no? El peso, si yo calculo peso uno va a ser igual a M1 por gravedad, ¿no? Entonces, si reemplazo datos, peso uno va a ser igual a masa uno me dice que es de 12 kilogramos por la gravedad que viene a ser de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces, el peso uno viene a ser, ¿cuánto sale acá, chicos? ¿Me ayudan? 9,8. Vendría a ser 117, ¿no? 117,6 o 118 newton. ¿Correcto? ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces la fuerza que se está ejerciendo hacia la derecha viene a ser de 117. Ahora, ¿quién se está oponiendo a ese movimiento? La fuerza de fricción. Analizo la fuerza de fricción
que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. La fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción por la normal. La normal viene a ser esto de acá y el peso acá, ¿no? Este sería el peso 2, ¿no? Entonces la normal va a ser igual al peso acá en este ejercicio. Entonces aquí vendría a ser masa 2 por gravedad. Entonces la fuerza de fricción va a ser igual al coeficiente de fricción que viene a ser de 0,12 por M2. M2 viene a ser de 20, ¿no? kilogramos por gravedad, que es de 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Entonces la fuerza de fricción, ¿cuánto sería? Me sale que es de 23,52, ¿no? 23,52 sería Newton, ¿no? Entonces, con esta información, yo claramente puedo decir hacia dónde va a ser el movimiento, ¿no? Entonces, hay más fuerza hacia dónde, hacia la derecha, ¿no? Entonces, el movimiento va a ir en sentido hacia la derecha. Pero auxiliar, el peso, el cuerpo 2 tiene mayor peso, ¿no? Pero tiene mayor masa. Pero obviamente que sí tiene mayor masa, pero esa masa está presionando hacia abajo, no hacia el lado del movimiento, ¿no? Entonces, haciendo este análisis, haciendo este análisis puedo decir que el peso 1 tiene mayor fuerza que la fuerza de fricción. Por lo tanto, el movimiento va a ser hacia la derecha, sería, ¿no? Derecha. Bien, entonces hago mi análisis. Aquí tengo la tensión, aquí tengo la tensión. Y analizo. Empezamos con el cuerpo 1, ¿no? O con M1. Entonces voy a decir que tengo en el cuerpo 1. A ver, la tensión se opone al movimiento, va a tener signo negativo y el peso va a tener signo positivo. Entonces la tensión, entonces aquí voy a poner peso 1. También, aquí está peso 1. ¿Y la gorda se va a quedar? Peso 1, que viene a ser lo mismo que decir masa 1 por gravedad. Y acá va a ser menos la Sí. tensión. Y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿No es cierto? Esta es mi primera ecuación. Ahora en el cuerpo 2 hago también mi mismo análisis. En el cuerpo 2 voy a tener en los dos ejes, ¿no? Entonces voy a decir sumatoria de fuerzas. Empecemos con el eje X. Va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje X, cuerpo 2. ¿Qué tengo? Tengo la tensión, signo positivo, menos la fuerza de fricción, que es coeficiente de fricción por normal. ¿No es cierto? Que esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora voy a hacer análisis en el eje Y. Entonces voy a poner acá segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 2 por la Ahora yo me aceleración. voy a ir mañana. Entonces reconozco todas las fuerzas que tengo en el eje Y. Tengo la normal y tengo el peso, que viene a ser masa 2 por gravedad, ¿no? Ahora, como no hay movimiento vertical, entonces todo esto es igual a cero. Entonces la normal va a ser igual al peso. Es por eso que hace rato pusimos, en vez de n, pusimos el valor del peso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá me dice que la normal va a ser igual al peso. ¿Listo? Ahora, igual que hace rato, elimino, ¿no? Entonces aplico junto la primera ecuación con la segunda. Esta es mi segunda ecuación. Entonces voy a tener M1, gravedad, menos tensión. Esto va a ser igual a M1 por aceleración. ¿Qué más voy a tener acá? La tensión menos coeficiente de fricción por normal. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Elimino las tensiones y me va a quedar acá masa 1 por En la gravedad lavandería. menos coeficiente de fricción por normal. Y normal es igual que decir masa 2 por gravedad. Entonces que voy a poner masa 2 por gravedad y esto va a ser igual a la masa 1 por aceleración más la masa 2 por la aceleración. ¿No es cierto? Y listo, ya tengo mi ecuación. Ahora aquí puedo factorizar. Entonces aquí también puedo factorizar. ¿No es cierto? Puedo factorizar en ambos lados. Entonces acá M1 por gravedad
menos coeficiente de fricción, M2 por ¿De cuál? gravedad, igual acá factorizo, ¿De su acá auto? sería M1 más M2, Mm. ¿correcto? Y listo, despejo la aceleración. Entonces, aceleración, voy a poner más arribita. Entonces, acá sería aceleración, va a ser igual. Aquí puedo factorizar, como dije hace rato. Entonces, sería M1 menos coeficiente de fricción por M2. Y todo esto va a ser sobre M1 más M2. Entonces, la Qué aceleración, bonito sale. ¿cuánto es la aceleración, chicos? Ah, tengo que, No se va a no morir su sé, planta, pero. me está distrayendo el micrófono, no sé de quién. Ah, ¿le puedo echar? 9,8 y acá sería M1. M1 es 12 menos coeficiente de fricción que viene a ser de 0,12 por M2, M2 que es 20, ¿no? Y todo esto va a ser M1, M1 viene a ser 12 más M2 que es 20. ¿Cuánto sale ahí la aceleración, chicos? Auxi, ¿de dónde sacó ese 0,12? Es el, es el coeficiente de fricción. O sea, está en el enunciado aquí también. Sí, el coeficiente de fricción es, dice, ¿no? 0,12. Ah, ya, ya, ya. Entonces me salió que es de 2,94 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Bien, por ejemplo, Pucha, eso me- si la aceleración me hubiera salido negativo acá, a ver, si la aceleración me hubiera salido negativo, ¿qué me indica esa aceleración negativo? Que el movimiento no era en este sentido, sino que era en el otro sentido, Ay, que era a la izquierda. En este caso me salió positivo, significa que todo está bien, ¿no? Pero si en caso tu aceleración te sale negativo, entonces quiere decir que el movimiento no era en ese sentido, sino era al otro lado. Eso también te avisa el uy. ejercicio, ¿no? ¿Ya? Bien, listo. Hagamos otro. ¿Alguna pregunta, chico, de esto? Auxi, yo no entendí el análisis que hizo al principio, ¿no ves? Lo de para qué lado va. Ahí puso el peso uno es mayor a la fuerza de fricción. Sí, ya. Es simplemente es para poder determinar hacia dónde va a ir el movimiento. Nada más este cálculo acá que hicimos, ¿no? Hacia dónde va a ir el movimiento, ¿no? Ay, Si yo hubiera hecho mi ejercicio sin este análisis, hubiera hecho a simple vista nomás, por ejemplo, así como dijimos, es a la izquierda, entonces aquí la aceleración me hubiera salido negativo, ¿no? Entonces ahí me hubiera dado cuenta, ah, no, pucha, el movimiento había sido al otro lado, ¿no? Entonces para evitarse volver a rehacer, entonces es bueno hacer este análisis, ¿no? En este caso. ¿Qué tengo que analizar? El movimiento, en este caso el movimiento de este es de manera horizontal, ¿no? De manera horizontal se va a mover, ¿no? Y este se va a mover de manera vertical, ¿no? El que, ¿qué fuerzas están trabajando bastante? ¿Qué fuerzas están oponiendo? ¿Quién está diciendo blanco y quién está diciendo negro? ¿Quiénes son las fuerzas que están chocando aquí? O se están peleando, viene a ser el peso uno, la fuerza de fricción, ambos se oponen. Entonces, esa oposición también me va a determinar hacia dónde va a ser el movimiento. En este caso, entonces analizo, pues, ¿no? Peso uno, la fuerza que tiene, con su formulita lo calculo, me dice que es de 117. Fuerza de fricción, su formulita está acá, reemplazo y simplemente hay una no hay. fuerza de oposición de 23,52. Entonces, de esa manera puedo determinar, ¿no? Que el movimiento en sí es hacia la derecha y no hacia la izquierda como se ve a simple vista, ¿no? Eso, ¿no? Si hubiera trabajado con movimiento hacia la izquierda, la aceleración hubiera salido negativo. Eso hubiera sido el problema nada más, ¿no? ¿Ya? Ya, ok, gracias. No, no hay que...
Sí, lo hará chocar. Uy, Ya, este es también otra pregunta que entró el anterior año. Su ¿dónde micrófono, a está? ver quién tiene encendido Está por este. aquí, entonces. Por aquí caigo. Naomi, apague su No, micrófono. Saque. Naomi Botello, creo, ¿no? Ya bien, ahora acá, calculando la aceleración del cuerpo M1 en el sistema mostrado, ¿no? Acá, por ejemplo, a simple vista uno se da cuenta que el movimiento va a ser en este sentido, ¿no? Porque hay inclinación, pues en cambio el anterior era plano, pues por eso dudamos bastante, ¿no? O sea, lo plano nos hizo dudar más atrás, ¿no? Acá, por ejemplo, era plano, pues M2, bien está detenido o imposible que haya movimiento hacia el otro lado, pues, ¿no? Porque es plano. Pero aquí sí hay inclinación, ¿no? Por un poquito de fuerza que sea mayor, yo me doy cuenta que el movimiento va a ser a ese sentido, ¿no? Y también puedo analizarlo, pues, ¿no? Pero va a ser un cálculo extra, ¿no? Tendría que analizar las fuerzas que se oponen también. En este caso vendría a ser el peso 1 y el peso 1 en X, ¿no? El peso 1. Tendría que analizar ambas fuerzas y determinar cuál tiene mayor fuerza, ¿no? Pero acá por simple lógica yo sé que por más que haga el análisis, o lo pueden hacer también ustedes el análisis, van a poder determinar que el movimiento va a ser en este sentido, ¿no? Bien, y analizo entonces las fuerzas que tengo, ¿dónde está mi flechita? Acá, ¿no? Acá, por ejemplo, voy a tener la tensión que va a ir hacia arriba y el peso que va a ir hacia abajo, ¿no? Acá voy a tener la tensión porque es la misma cuerda, control Z ya. Y acá voy a tener la fuerza de fricción, voy a tener el peso, ¿no? El peso que va a ir en este sentido. Aquí va a ir la normal, ¿no? El peso, como es un plano inclinado, entonces voy a tener peso en X y peso en Y, ¿no? Entonces este va a ser mi peso real y este vendría a ser mi peso en X, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a poner sus nombres como dicen. Acá está. Entonces esto viene a ser la tensión. Este es el peso 1. Esta es la tensión. Esta es la normal. Este viene a ser el peso, pero en el eje Y. Este es el peso simplemente. Y este vendría a ser el peso en X. Y esta es la fuerza de fricción. Pero si yo leo mi enunciado, acá me dice, ¿no? Calcular la aceleración del cuerpo M1 en el sistema mostrado. Y no hay coeficiente de fricción. Si no hay coeficiente de fricción, entonces no hay fuerza de fricción. ¿Por qué auxiliar? Porque si la fuerza de fricción me dice que es igual a coeficiente de fricción por normal, si no hay coeficiente de fricción, o sea, hagamos de cuenta que sea cero, y todo número multiplicado por cero me va a dar cero. Entonces eso significa que no existe la fuerza de fricción en este ejercicio, ¿no? Entonces voy a borrar también la fuerza de fricción porque es cero, porque no hay coeficiente de fricción, ¿no? Entonces está un poco más sencillo todavía. Y listo, ya tengo ya mi análisis de cuerpo libre, ya hice mi análisis. Ahora voy a analizar entonces cuerpo por cuerpo, ¿no? Empecemos por el cuerpo 1 o por M1. Ustedes le pueden poner cuerpo 1, M1 o M1, cuerpo 1 o M1, ¿ya? Entonces, o M1, ya ustedes determinan. Entonces hago el análisis, ¿no? En este caso voy a analizar solamente en el eje Y. Aplico la segunda ley de Newton que me dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, ¿no es cierto? ¿Qué fuerzas tengo en el cuerpo 1? Tengo la tensión, ¿no? Tengo la tensión y tengo el peso 1, ¿no? El peso 1 también lo puedo decir, para no estar haciendo otro cálculo, masa 1 por gravedad. Y esto va a ser igual a masa 1 por aceleración.
Ahora la tensión está a favor del movimiento, signo positivo. El peso está en contra del movimiento, signo negativo. Listo, ya tengo mi primera ecuación. Ahora vamos con la segunda ecuación. Voy a analizar solamente en el eje Y, ¿no? Porque no hay fuerza de fricción. Aún me va a ser más fácil, es más fácil todavía este ejercicio. Entonces analizo el cuerpo 2 o M2, ya depende de ustedes. Voy a analizar solamente en el eje X, ¿no? Entonces analizo en el eje X, porque en ese eje nomás hay movimiento, no hay movimiento en eje Y. Entonces analizo en eje X, pongo acá sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a ¿qué? A la masa 2 por la aceleración, ¿no? Masa 2 por la aceleración. Ahora, ¿qué fuerzas tengo en eje X? Tengo la tensión y tengo el peso, ¿no? El peso en X. Tengo el peso en X y tengo la tensión y esto va a ser igual a M2 por la aceleración. Analizo. Peso en X a favor del movimiento, signo positivo. Tensión en contra del movimiento, signo negativo. Y listo. Aquí va a estar el ángulo. Desgloso, peso en X, va a ser entonces masa 2 por gravedad, me dicen X. Entonces, como aquí está el ángulo, ¿qué función trigonométrica va a tener, chicos? Esto de acá se repite acá. ¿Qué va a ser? ¿Seno o va a ser coseno? ¿Qué función trigonométrica ahí meto, chicos? Ya dieron examen ustedes de vectores. Va a ser seno, pues, ¿no? Porque está al frente del ángulo. Entonces acá va a ser seno. ¿De qué ángulo? 48, ¿no? Entonces 48 menos la tensión. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración, ¿no? Masa 2, gravedad, seno de 48 menos tensión. Y listo, ya tengo ya mi segunda ecuación. Entonces puedo unir ambas ecuaciones y eliminar las tensiones, ¿no? Entonces hacemos ese procedimiento. Aquí abajito lo voy a hacer. Entonces tengo la tensión menos, estoy copiando la primera ecuación, masa 1 por gravedad. Esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. Primera ecuación. Ya lo copié, ahora lo copio la segunda ecuación. Voy a poner acá masa 2, gravedad, seno de 48 menos la tensión, y esto va a ser igual a masa 2 por la aceleración, ¿no? Y listo, elimino las tensiones y voy a tener acá masa 2, gravedad, seno de 48 menos la masa 1 por gravedad, esto va a ser igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración, ¿no es cierto? ¿Qué quiero saber? Aceleración. Entonces aquí puedo factorizar la aceleración y aquí la gravedad si quiero, ¿no? Entonces factorizamos. Masa 2, gravedad, seno de 48 menos masa 1, gravedad, igual aceleración. Esto va a ser en masa 1 más la masa 2. ¿Correcto? Despejo la aceleración, que es lo que quiero saber. Despejando voy a tener masa 2. Voy a factorizar la gravedad para que no quede muy largo. Entonces acá voy a poner gravedad. Entonces acá sería M2 seno de 48 menos masa 1, ¿no es cierto? Y todo esto va a ser sobre M1 más M2. Reemplazo datos, aceleración va a ser igual a 9,8. Voy a poner solo números para que me entre. Masa 2 es 24. Y acá voy a poner seno de 48 menos masa 1, que es 15. Y todo eso va a ser sobre M1. M1 es 15 más 24. ¿La aceleración cuánto sale, chicos?
¿Cuánto sale? 0,712, ¿no? 0,712 sería metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y listo. Entonces acá tengan mucho cuidado al poner su calculadora, ¿no? Ponen 24 seno, cuando apretan seno se va a abrir un paréntesis, ¿no? Y al poner 48 tienen que cerrar el paréntesis, después recién poner menos 15, porque si le ponen todo junto, les va a salir tal otro resultado, le va a salir mal, ¿no? Entonces sería 0,712 metros sobre segundo cuadrado el resultado, ¿no? Y listo, chicos. Entonces esta pregunta también es del anterior año, ¿no? ¿Alguna pregunta que tengan? Esto yo pienso que le va a preguntar de dinámica, ¿no? Cualquiera de eso que les he explicado de dinámica, siempre preguntan todos los años eso. ¿Será que puede explicar lo de eso que está en azul y rojo otra vez? Azul y rojo, vamos a ver dónde está. Acá está ya. ¿Cuál? ¿Esto? Ajá, Ya. Bien, entonces, lo que hicimos es analizar el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, este es el cuerpo uno o M1, ¿no? Analizamos este cuerpo, ¿no? Solamente tiene fuerzas en el eje Y. Si vos haces tu eje cartesiano, eje Y es así y X estaría acá, ¿no? Este es Y y este vendría a ser X. Ahora acá solamente tengo fuerzas en el eje Y, solo tengo el eje Y, ¿no? Entonces analizo, aplico la segunda ley de Newton, pero en el eje Y, porque solamente tengo fuerzas en el eje Y, en el cuerpo uno. Y listo, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿no? En este caso sería masa 1 por la aceleración. Ahora identifico, me dice suma de fuerzas, me dice, ¿no? O dependiendo del signo en este caso, ¿no? Suma de fuerzas, me dice, ¿no? Entonces pongo todas las fuerzas que tenga en el eje Y de manera vertical. Entonces, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? Tengo la tensión y tengo el peso, ¿no ves? Tengo la tensión y el peso. Entonces pongo la tensión y el peso. Ahora, para poner los signos, si la fuerza está a favor del movimiento, va a tener positivo, si está en contra, va a tener negativo. En este caso, la tensión sí está a favor del movimiento, entonces positivo, perdón, sí positivo, acá está positivo, ¿no es? Y el peso negativo porque está en contra del movimiento. Y listo, entonces te vendrá tu ecuación uno. Ahora lo mismo para el otro, lo mismo para el otro. En este caso, las fuerzas que más me interesan son las del eje X, ¿no? Porque va a haber movimiento en el eje X. No se está moviendo de manera vertical aquí, ¿no? No se está moviendo, no se está levantando ni nada. Entonces, solo estoy analizando movimientos en X de este cuerpo. Entonces, hago el análisis en el eje X directamente, ¿no? Además, no me pide fuerza, o sea, no me da coeficiente de fricción. Entonces, más directamente me conviene analizar simplemente en el eje X. Pero si tuviera coeficiente de fricción, tendría que analizar también en el eje Y. Pero en este caso, como no hay fuerza de fricción y no hay coeficiente de fricción, entonces analizo directamente en el eje X, ¿no? Sumatoria de fuerza en el X, lo mismo, masa 2 por aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Ahora identifico todas las fuerzas que tenga en el eje X. En este caso, ¿qué tengo en el eje X? X vendría a ser X, peso eje X, ¿no? X. Ahora, en este caso, ¿qué fuerzas tengo? Tengo el peso en X y tengo la tensión, ¿no? Tengo las dos fuerzas, ¿no? Peso en X y tensión. El signo, verifico, ¿esta tensión está a favor o en contra del movimiento? En contra, negativo. El peso en X, a favor o en contra, a favor, positivo. Y listo, ya tengo mi ecuación 2. Ahora, si me fijo en ambas ecuaciones, en esto y en esto, me doy cuenta que tienen un término semejante, ¿no? Que vendría a ser la tensión. Aquí la tensión y esta tensión son iguales. Entonces puedo eliminar. Entonces hago de esta manera y elimino las tensiones, ¿no? Y voy a tener mi aceleración, despejo aceleración y listo. Ya tengo mi resultado ya. Eso. ¿Alguna pregunta, ya, sí, chicos? gracias.
No, no hay de qué, vamos a finalizar el Zoom, o ya va a terminar incluso ya, y volvemos ya. Yo creo que un Zoom más va a ser. Vamos a ver los otros ejercicios que están en el examen, ¿ya? Del año pasado, Ya. ¿no?